Esta cultura tiene su origen en la civilización Yōyō en el siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo, seguida del reino Yamato que duró hasta el año 710. A partir de este punto se dieron varios sucesos como la construcción del templo taoísta Ise, conquista el reino coreano y por otro lado se llena de aportes de la cultura china como la escritura ideográfica, el budismo y las artes. Japón es un país que siempre se ha destacado, ya está en la constante búsqueda de la mejoría, esto se ve desde que se sabe de su origen, pasando por el Renacimiento e incluso después del estallido de 2 bombas atómicas. Hoy en día sus industrias compiten contra grandes países como los Estados Unidos, lo que demuestra que es un país que no se deja vencer por las adversidades. A partir del año 1868 hasta 1918 se dieron los acontecimientos más importantes que dieron paso a la educación y posterior creación de las universidades en Japón. La Constitución de 1889 conformó un Estado moderno que aunque era centralista en torno al poder autocrático del emperador, esta dejó un poco más de democracia para el pueblo. En 1868 se consigna la importancia del saber y la educación donde el objetivo es buscar e investigar el mundo entero con el fin de reforzar la autoridad imperial. Años después en Japón se declara que la mujer no es el sexo débil, tampoco es hecha para pelear, pero sí para estudiar. Partiendo de aquí en las dinastías Meiji y Taisho se crean las primeras universidades. Universidad de Tokio en 1886, Universidad de Kioto en 1897, Universidad Tohoku en 1907 y Universidad Hokkaido en 1918. Posteriormente se creó el Ministerio de Educación y se formuló la ordenanza por la cual se rigen el propósito del estudio que dice así: el propósito de la Universidad Imperial será promover la instrucción en las artes y en las ciencias, e indagar los misterios del saber de acuerdo con las necesidades del Estado. La educación japonesa siempre ha tenido como principio el amor patrio. Luego las figuras Yukusawa Yukichi y Mori Arinori quien con sus ideales trajeron y adoptaron educación que se daba tanto en Alemania y Estados Unidos y cabe destacar el siguiente lema que se tenía: los alumnos deben ser formados para cultivar el espíritu de obediencia, comprensión y dignidad. Han de ser enriquecidos con sentimientos de leal patriotismo, capaces también de centrarles los deberes filiales. En el año de 1918 empieza un segundo período donde entra en juego la educación privada y donde esta es la contraparte de la pública. Incluso trataron de acosarla de traición y no dejarla funcionar. Posteriormente se crea el Ministerio de la Industria, la cual desarrolla las escuelas de aprendices y la educación continua de los obreros y los tecnológicos inspirados por el emblema de acrecentar la producción y promover la industria. Primera fue la Escuela de Ingeniería, la cual tenía 6 carreras, entre ellas Ingeniería Civil y Telecomunicaciones, las cuales las dictaban profesores franceses y alemanes. 3 años después se crea la Escuela de Aprendizaje Laboral, considerada el padre de la educación vocacional, y por último se crea un instituto de formación de operarios de menor nivel. El segundo período universitario en Japón se inició al cese de la Primera Guerra Mundial en 1918, y recogió en su expansión temporal el llamado período Taisho, 1912-1926, y el período Showa, iniciado en 1926. Esta etapa se inauguró con una buena y benéfica ordenanza universitaria, que elevó al nivel universitario oficialmente reconocido a muchas instituciones públicas y privadas, y autorizó la existencia de escuelas uniprofesionales. Las universidades, incluyendo las privadas de tradición humanística cultural, agudizaron sus aficiones prácticas. Un manifiesto de quien era entonces responsable de la formación académica en la universidad privada Kogyo Daigaku denunció la debilidad común de los scholars. Mientras su aura científica se enaltece, más se alejan sus estudios de las actualidades industriales, y las desprecian. Las ingenierías, también aventura universitaria de las instituciones privadas, abundaron en programas de administración, economía y comercio. Las privadas no tomaron a su cargo las facultades de ciencias naturales puras, ya bien establecidas en algunas universidades gubernamentales, y nuestros departamentos de ciencias e ingeniería están llamados a responder por las necesidades sociales, ellos deben concertar sus energías en campos aplicados. Otro aspecto propio de este periodo fue la lucha por la autonomía universitaria. En los años anteriores las instituciones privadas habían sido las más firmes defensoras de una universidad libre. Pero entonces tomaron la delantera las entidades oficiales, en procura del autogobierno. Todos unieron sus destinos en la contienda común.
Se embarcaron en oposición conjunta contra el dominio creciente del Ministerio de Educación, el Monbuso, símbolos de autoritarismo quisquillosos y empeñados en imponer manuales comunes o para todas las disciplinas, la historia, la geografía, la literatura japonesa, e imponían ideologías sobre el Gran Japón. La producción y la creatividad artística, tradicionales en el pueblo japonés, obtuvieron nuevos acodos y estímulos para sintonizar con la vida occidental y el otro Pacífico. La educación debería mantener el respeto por la autoridad junto al desarrollo del sentido empresarial. Dejada la conscripción militar, se la sustituiría por los propósitos de la economía y la producción. La producción y la creatividad artística, nuevos enfoques educativos se orientaron a restaurar el régimen parlamentario y a reorganizar los partidos políticos. Junto a todo esto, relativo a la vida académica y a sus bases financieras, las fuerzas de ocupación, en consenso con el gobierno, impulsaron la industria japonesa, con cuyo vuelo las universidades no habían podido acompasarse. Las empresas, ricas y pujantes como a todos nos consta, y más prontas en sus desarrollos que los de suyos procesos universitarios y educativos, bien pronto se pusieron a la cabeza de la investigación y aún crearon sus propias escuelas en el seno del trabajo. En octubre de 1963, el Ministerio de Educación constituyó una comisión de expertos que en abril de 1965 dio a conocer el documento denominado The Ministry of Education 1964, el White Paper o libro blanco de la educación japonesa, para revisar pros y contras del New System adoptado tras la ocupación. La semblanza de este tercer período, indicando que el rápido desarrollo industrial y económico de Japón en los últimos años no podía menos incrementar las apetencias estudiantiles por los estudios universitarios profesionales. Este período, el gobierno japonés, aleccionados por los sistemas de multimedios que tanto éxito venían teniendo en Quebec, adhirió a los procedimientos propios de la educación permanente, abierta y a distancia. Nació la Universidad Abierta de Japón y ha cobrado auge impactante y ágil la educación continuada. La cada vez mayor decisión de las grandes industrias para formar a sus profesionales en mayor o menor concierto con las universidades e instituciones de educación superior y en el proceso mismo del trabajo presenta variadísimos modos de procedimiento difícilmente clasificable. Es significativo el sistema de Toshiba para el entrenamiento de sus investigadores, ingenieros, operarios y administradores. Hay en el japonés creatividad y disciplina para la dedicación científica, pero los jóvenes hombres y mujeres entran por las estrechas puertas universitarias, y la mayoría de sus padres no se encuentran muy seducidos por tan altos propósitos como la búsqueda de la verdad. A los cientos y miles de estudiantes que ingresan a los campus cada año los motiva el deseo de obtener el diploma que los capacite para lograr un mejor trabajo y un mayor éxito social. Desde comienzos de la revolución industrial japonesa en el paso al siglo XX, la universidad asumió el papel de formar al hombre para las especializaciones profesionales. Las profesiones más escogidas en el Japón son las técnicas y biológicas debido a que así lo requiere el país industrializado con una gran demanda de profesionales debido al continuo progreso de la industria japonesa, dejando a un lado las carreras de menor necesidad para la industria como son las leyes, economía entre otras. En otros términos, que cuando la sociedad demanda gran número de profesionales, ya es tarde para formarlos bien. La educación debe anticiparse a los cambios sociales para dirigirlos y satisfacer a la sociedad como conviene. No para formarle con premura lo que ella exige en calidad y en número. Por estas razones, reiterémoslo, es tan vital e imprescindible en Japón la educación continua. El profesionalismo de la universidad japonesa, similar a la situación de muchas otras universidades del mundo, se debe a la rápida industrialización y a la filosofía educativa importada por Japón de los Estados Unidos después de los años bélicos con el ingreso de la United States Education Mission, en 1946, portadores de dictados educativos y universitarios como la tendencia profesionalita, las estructuras universitarias, el sistema de títulos, aún las formas de gobierno y administración de la educación superior, aspectos del sistema postsecundario y el deseo de compensar profesionalización y especialización con los estudios generales. Ya en el siglo XIX Japón adoptó ideas de Herbert Spencer, un pedagogo, pero con una postura utilitarista de la educación, que consiste en obtener preparación completa del hombre para la vida entera. Japón necesitó 20 años para que la constitución japonesa interpretara y consagrara las teorías del norteamericano, debido a que se presentaron muchos inconvenientes para la aceptación de estas políticas por parte de los diferentes grupos sociales y políticos de Japón.
Un plan de reconstrucción de la educación propuesto por Naga y Michio es plantear una educación autóctona, teniendo en cuenta que la profesionalización es importante y necesaria, pero no como consigna única ni principal de la universidad, proponiendo como soporte fundamental de la educación superior la investigación. Algo muy importante que influyó en la formación de las universidades japonesas fue el estilo de las empresas, que no se caracteriza por una tajante división de funciones y cargos, manejando la facilidad de ajuste de sus trabajadores a la realización de diferentes actividades, manteniendo un ambiente muy colaborativo entre sus empleados, debido a que todos son la responsabilidad de todos. Si uno falla, fallan todos. Actualmente hay aproximadamente unas 800 universidades en Japón que procuran con sus estudiantes ser tenidas en las supremas categorías. Según la revista Tokio en julio de 1986, las universidades con más estándares de eficiencia y nivel académico son las de Tokio y Kioto por parte de las oficiales, y por el lado de las privadas encontramos a Keio, Waseda y Sofía, establecimientos especializados que preparan a los jóvenes en cursos intensivos para que logren ser escogidos por las empresas y universidades del mundo más destacadas. Otro aspecto muy importante es el de la forma de manejo de personal de las empresas en Japón, las cuales se guían por el concepto de selección, rotación y retiro, la cual consiste en seleccionar a los mejores aspirantes para reemplazar a los antiguos trabajadores que o van a ser ascendidos por su buen trabajo o a ser despedidos por su bajo rendimiento. Este proceso se realiza continuamente en las empresas japonesas para mantener un personal eficiente que realice las labores que le correspondan de la mejor manera, pero que sea flexible en el momento de una reubicación en otro cargo para el bienestar de la empresa. Japón es actualmente el país con mayor inversión en investigación y desarrollo de sistemas robóticos, convirtiéndose en la primera potencia del mundo en citado campo, muy por delante de los Estados Unidos. Esta situación se debe a la creciente preocupación de Japón para ser autosuficientes en un futuro próximo a nivel productivo, ya que el decrecimiento de la población es cada vez más acentuada, temiendo que no haya suficientes personas como para mantener el nivel industrial del país, al menos en los niveles actuales.